Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en este momento. Agradecemos a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares, a sus casas. Donde quiera que lleguemos a través de este medio, agradecemos a Dios por su infinito amor y por su infinita misericordia. Estamos aquí para bendecir el nombre del Señor, porque todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Sé que Dios siempre tiene una palabra para nosotros, siempre Dios nos habla, nos enseña o quiere hablar algo en nuestras vidas a través de su consejo, ya que Dios nunca se equivoca en lo que Él hace. Nos habla a nosotros los que predicamos, nos habla a los que escuchan, gloria sea al Señor, o nos hace entender lo que Él quiere enseñarnos o cómo nos enseña para que nosotros podamos enseñar a otros. Gloria sea al Señor. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta predicar a las personas y es necesario, gloria sea al Señor, enseñarles a través de la palabra a ellos también, gloria sea el nombre del Señor. Debemos darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. De antemano, gloria sea al Señor, doy gracias a Dios por las familias, doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos aquí en Las Vegas, gloria sea al Señor. Que Dios bendiga a cada uno, gloria sea el Señor, de los líderes aquí de la iglesia también, gloria sea el nombre de Jesús. Nuestro hermano Wilber, que ya está mejor, Dios le bendiga grandemente, a la familia Torres. Dios bendiga a nuestro hermano pastor también, gloria sea el Señor, que ahí está luchando, esforzándose cada día para hacer la obra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano copastor también, Eduardo Zúchite, por el esfuerzo que hacen de estar adelante de esta obra, gloria a Jesús. Dios bendiga a los hermanos de la Junta Administrativa, Dios bendiga a los jóvenes. Adelante, jóvenes, en el nombre del Señor. Esperamos que usted escuche ese consejo también. Queremos saludarlos al Señor. Ahí estamos para bendecir el nombre del Señor en la iglesia. Estamos en el 700 Lola Avenue, North Las Vegas, Nevada, 89030. En el teléfono área 702-328-5577. Ahí estamos para servir al Señor Jesucristo y a usted también. Gloria sea al Señor. Si tiene una petición, háganoslo saber o mándenos un texto o sintonícese a través de Facebook o a través de Estéreo Liberación y háganoslo saber. Queremos orar también por usted, gloria sea el nombre del Señor. Esta tarde vamos a orar también por que Dios siga restaurando y fortaleciendo al familiar de nuestra hermana, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor Miguel Pérez, que lo operaron hoy, gloria sea el nombre del Señor. También queremos ponerlo en nuestras peticiones, en nuestra oración, gloria sea el nombre del Señor. Queremos agradecer a Dios por el privilegio que nos permite de estar aquí. Y queremos también, gracias al Señor, hacerles la cordial invitación a la iglesia. Estamos, como dije, en el 700 Lola Avenue, en North Las Vegas, Nevada. Aquí estamos bendiciendo el nombre del Señor. Los días de servicio son los días martes a las 6:30 de la tarde, los días jueves 6:30, los días domingos 6:30 y en la mañana a las 10 de la mañana. Escuela Dominical a través de Facebook también, dirigida por nuestro hermano Jonathan Castro. Gracias al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Este día martes, mañana, gracias al Señor, tenemos un hermoso servicio donde los niños estarán bendiciendo el nombre del Señor. Los niños estarán ministrando en la casa de Dios. Ellos estarán llevando la alabanza delante de Dios, gloria sea al Señor, y también se está llevando el consejo de la palabra, gloria sea al nombre del Señor, ya que los niños es algo muy importante para que el Evangelio de Dios, el Señor, siga corriendo en este tiempo, gloria sea al nombre del Señor. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Queremos también saludar y bendecir, gloria sea al Señor, a la radio, gloria sea al Señor, que a Dios ha permitido que aquí en Las Vegas se establezca una estación de radio que se llama Estéreo Liberación. Gracias al Señor, nuestra hermana directora de Estéreo Liberación, nuestra hermana Betty Méndez, Dios le bendiga, gracias por su esfuerzo y por su lucha para seguir trabajando en la obra de Dios. También queremos bendecir, gracias al Señor, a la iglesia, a la estación de radio Igual Dios de Pacto en New Jersey, que se enlaza junto con Estéreo Liberación para expandir el Evangelio. Dios bendiga a los hermanos, hermanas que están encargadas de esta radio de Dios de Pacto en New Jersey. Dios les bendiga grandemente. También queremos bendecir el nombre del Señor a nuestros hermanos y hermanas que están en Estéreo Nuevo Pacto en Texas, que también de ahí se enlazan con Estéreo Liberación. Dios bendiga a los siervos, a las siervas que están encargadas, gloria al Señor, de esta radio, es el Señor. Y también Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están allá en la nueva 107.7 FM en Argueta, Solalá, Guatemala,
también que se enlaza con con Estéreo Liberación. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, saludos por ahí a todos, gracias al Señor. Y esperamos que esta palabra sea de bendición para usted y para su familia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gracias al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, gracias al nombre de Jesús. Y así, gracias al Señor, con esas bendiciones que Dios nos permite recibir, queremos también entrar al consejo de la palabra en esta preciosa tarde. Gracias al Señor, es un consejo muy hermoso, ya que hemos estado hablando de unos temas, gracias al Señor, donde debemos correr juntos la carrera y donde debemos, gracias al Señor, correr livianamente, gloria a Jesús. Hoy el tema de hoy es libres del pecado, gracias al Señor, es un tema muy duro, muy difícil, pero es necesario correr las carreras de esa manera, gracias al Señor. De lo contrario, gracias al Señor, será muy difícil correr. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que recordar que siempre Dios, a través de su palabra, nos habla a cada uno de nosotros y hay que entender ese consejo. Amén, gloria a Jesús. Entonces voy a entrar al consejo de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro en la carta, a los Hebreos, porque no es libro, es una carta, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El libro o el Evangelio es el Evangelio. Las cartas son cartas, gracias al Señor, en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, en el versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 2, hasta el 3 vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice así en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, y autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Oramos a Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo. En esta preciosa hora, mi Dios amado, y me humillo delante de ti, reconozco, Dios eterno, que yo no soy nadie, Padre, sin ti, Señor. Es tu mano poderosa la que obra, la que trabaja. Es, Dios mío, usted el que hace toda la obra, mi Dios eterno. Te pedimos perdón por nuestros errores, nuestros defectos, nuestras iniquidades, Dios mío, pero hay poder en tu sangre preciosa que perdona nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos exponer el consejo de tu palabra y agradecerte, Dios mío, por cada vida, por cada ser que escuchará este mensaje, que está escuchando y que escuchará más adelante, Dios mío, cuando se hace Estéreo Liberación, Dios mío, y las demás radios, Señor. Háblanos con autoridad y con poder y glorifica tu nombre en medio de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre bueno, para gloria de tu nombre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces entramos al consejo. Decía que, gloria sea el Señor, el primer tema fue correr juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bonito es correr una carrera. Gloria sea el Señor, o tener a alguien, gloria a Jesús, en quien confiar. Y gloria sea el Señor. Y correr como un equipo, como un grupo de personas que van con dirección hacia la meta, a donde está, gloria sea el Señor, pues, o sea, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, gloria sea el Señor. Entrar a la carrera, gloria sea el Señor, o entrar a la meta es bonito, es animarse, fortalecerse, y entrar a esta carrera, gloria sea el Señor. Por eso aquí la analogía que utiliza la carta a los Hebreos, el autor de esta carta a los Hebreos, la analogía que usa es, gloria sea el Señor, la de un maratón, gloria sea el Señor. La analogía es algo que uno puede entender y comprender tan fácil, que es un maratón. Maratón es una carrera, cualquiera puede inscribirse, anotarse y entrar a la carrera, gloria sea el nombre del Señor. Pero hay algo, gloria sea el Señor, que para entrar a una carrera hay que prepararse, y cuando decides entrar, gloria sea el Señor, puedes entrar de un grupo de 1, de 2, de 3, de 4 y decir vamos a echarle ganas hasta que lleguemos hasta el final. Y es la carrera, gloria sea el Señor, que decidió recorrer Abraham, gracias al Señor Moisés, que decidió correr Enoc,
gloria sea al Señor, todos los hombres, los patriarcas decidieron correr esta carrera. Unos llegaron, otros no llegaron, gloria sea al Señor, pero gloria sea al Señor, siempre trataron de correr juntos, gloria sea al Señor. Y a través de ir en la pista, gloria sea al Señor, de este maratón, gloria sea al Señor, bendito sea a Jesús también, gloria sea al Señor, ellos tuvieron que correr livianamente. Significaba que ellos, para correr livianamente se necesita hacer un esfuerzo, gloria sea al Señor, y es arrancar de uno, gloria sea al Señor, lo que estorba en la vida de la persona, gloria sea al Señor, porque dentro del cristianismo no se puede correr con muchas cosas que pesen en la vida cristiana, hay que despojarse de esas cosas, por eso hay que correr liviano, gloria sea al Señor. Por eso la Biblia dice, gloria sea al Señor, dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos eran los que ya habían iniciado, los que habían empezado, los que habían luchado. Nosotros corremos en la vida cristiana, hay gente que ya corrió, hay gente que ya luchó, y esa gente, gloria al Señor, es la que nos ha dejado ejemplo de cómo se corre esta carrera y de cómo, gloria al Señor, también se puede uno correr livianamente. Y también nos han dejado ejemplo de los que quisieron correr sin correr livianamente, sin abandonar lo que les estorbaba en su vida y no llegaron al final. Entonces tenemos, dice, gloria al Señor, no tenemos tan grande nube de testigos, gloria al Señor, que ya nos dejaron ejemplo. Despojarse de todo peso significa correr livianamente, y dice del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor, o sea que en esta carrera es paciencia, gloria al Señor. Pero en medio de esta paciencia es, gloria al Señor, dejar que Dios, a través de esto, Dios vaya obrando en la vida del cristiano, en la vida de la persona, en la vida del que ha recibido a Jesús, en la vida de que ha decidido cambiar su vida del mundo que llevaba a una vida en Cristo Jesús. Pero con paciencia. Con paciencia significa, gloria al Señor, que está corriendo, pero está consciente que hay muchas cosas que a Dios no le agradan de uno, y eso significa que a través del tiempo y a través de la paciencia Dios va obrando y Dios va trabajando en la vida y arrancándole lo que no le agrada a Él, gloria al Señor, porque nadie de los que corremos dentro del cristianismo somos perfectos, todos estamos llenos de defectos y errores, gloria al Señor, pero a pesar de eso Dios tiene misericordia de nosotros, gloria a Jesús. Entonces, gloria sea el nombre de Jesús. Al ver esto, o al analizar esto, gracias al Señor, dice la Biblia en el último, gracias al Señor, en las últimas frases, dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. Gloria sea al Señor. Aquí el escritor, gloria sea al Señor, deja, gloria sea al Señor, varias recomendaciones acerca del cual es la forma en que debemos correr esta carrera. Nos deja saber o nos recomienda cómo debemos correr esta carrera. Y es bueno poner atención a esto, porque Él nos enseña y nos dice: ok, quieren correr. Pablo, cuando escribió la carta a los hebreos, y más adelante en Timoteo, dijo: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, ya he corrido la carrera, he acabado la carrera, por tanto me está esperando la corona de justicia, el cual el Señor justo me dará, gloria sea al Señor. Entonces él daba esa recomendación, cuál era la forma en que mejor se puede correr esta carrera. Nos daba buenas recomendaciones y cuáles eran las formas para recorrer. En el mensaje de hoy queremos concentrarnos en la exhortación de despojarnos del pecado que fácilmente nos envuelve. Hay dos conceptos importantes en la exhortación de este autor, o sea, de este hombre que escribe la carta, gloria al Señor. La clave del primero está en la palabra fácilmente. Fácilmente es el Señor, o sea, el pecado es en su esencia está basado en sus útiles distracciones de la palabra de Dios, no en groseras manifestaciones o abiertamente contradicen la verdad, no, sino que observe cuán sutil es el enemigo cuando él decide hablar con Eva, gloria sea al Señor, decide hablar y entablar una conversación tranquila, gloria sea al Señor, con Eva, gloria sea al Señor, y le habla muy bien, es muy sutil, gloria sea el nombre del Señor, no utiliza palabras, gloria sea al Señor, feas ni nada. En el versículo 3 dice: pero la serpiente era tan astuta más que todos los animales del campo. Fíjese cómo era la serpiente, muy inteligente, muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis.
Fíjese, entabló una conversación con ella. Es el Señor, que esta serpiente era sutil, gracias, inteligente, gloria sea al Señor, amén. Y dice, gloria sea al Señor en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, iréis y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, gloria sea al Señor. Dice, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de ellos, al Señor. El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Y entonces fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese qué sutileza utiliza la serpiente para hablar con Eva. Gloria sea el Señor. Entabla una conversación y le dice, ¿no? Y Eva igual le habla con ella, con la serpiente. Gloria sea el nombre del Señor. Y gloria sea al Señor, lo que hace la serpiente es plantarle la semilla de maldad en el corazón, gloria sea al Señor, de Eva. Le dice, no, el día que tú comas, Dios sabe que el día que tú comas serás igual a Dios, conocerás lo que es todas las cosas que Dios sabe, gloria sea al Señor. Y entonces, gloria sea al Sabás, lo que es el bien y el mal, gloria sea al Señor. Entonces, sembró la semilla en la vida de aquella mujer, gloria al Señor, y vemos cómo ella peca, gloria al Señor, y le da de comer a su marido, y también pecan delante de Dios. Cuando Dios desciende a hablar con ellos ya estaban desnudos, se habían cubierto, gloria al Señor, bendito sea, con hojas de árboles, gracias al Señor, su desnudez, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Anteriormente no se daban cuenta que estaban desnudos, porque hablaban con Dios, era lo que se llamaba la inocencia, gloria sea el nombre del Señor, ese tiempo, la dispensación de la inocencia. Entonces todo era hermoso, todo era lindo, su desnudez no tenían vergüenza. Sin embargo, gracias al Señor, llegó el momento en que se le abrieron los ojos cuando ellos pecaron delante de los ojos de Dios por desobedecer a Dios. Y entonces esto, gloria sea al Señor, les impidió seguir corriendo esta carrera, gloria sea al Señor, en la cual ellos habían emprendido seguir el rostro del Señor. Cuando Dios desciende a hablar con ellos, les habla y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos dicen que estaban escondidos, se habían escondido porque, gloria sea al Señor, se habían dado cuenta de su desnudez. Cuando Él les dice, ¿dónde están? Aquí estamos. Dice, ¿qué están haciendo? Pues estamos aquí. ¿Y por qué se han escondido? ¿Por qué están escondidos? Dice, porque pues nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Y cómo es que ocurrió eso? Gloria al Señor. Dios sabía que ellos habían comido del árbol que no les había dado permiso Él. Por tanto, a través de comer de ese árbol, habían dado cuenta que estaban desnudos. Gloria a Jesús. Entonces el pecado desnuda la vida de la persona. Gloria sea al Señor. Bendito sea y aparta de los ojos de Dios. Y es lo que vemos aquí, como ellos quedaron, gloria al Señor, expuestos a esto, porque el pecado con su sutileza les hizo, gracias al Señor, darse cuenta que estaban desnudos, gracias al Señor. Noten, en cuanto a la sutileza del enemigo se enfrentó el Hijo de Dios en el desierto. Aún llegó a citar el texto que de los Salmos para hacerle tropezar. Hay que entender, gracias al Señor, que el enemigo siempre va a tratar la manera de poner el pecado dentro del corazón del hombre para que el hombre caiga de la gracia de Dios y se aparte por completo. Gracias al Señor, lo hizo con el Señor Jesús. Allá en Mateo 4, capítulo 4, en los versículos de inicio, gracias al Señor, habla, gracias al Señor, que Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, se fue al desierto, gracias al Señor. Ayunar 40 días y 40 noches, gracias al Señor, estuvo en el desierto. De ahí dice la Biblia que se le apareció el enemigo, el diablo, gracias al Señor. Y empezó a decir al Señor, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras. Él dice que le dio hambre. Y le decía, si es el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pues si tú eres el Hijo de Dios. Le dijo, es el Señor, si eres el Hijo, lo llevó a un despeñadero. Es el Señor, le dijo, si eres el Hijo de Dios, Dios mandará que sus ángeles te defiendan y te sostengan, aviéntate. Gracias al Señor citó las palabras de Dios. El enemigo es sutil, tiene destrezas, tiene inteligencia para hacer, gracias al Señor, que el hombre
se detenga en la carrera cual él ha emprendido. Jesús era una carrera llegar al final, morir por toda la humanidad, morir por todos los hombres, morir por las personas, gloria sea el nombre de Jesús, dar su vida en la cruz del Calvario para perdonar a la humanidad y para que el hombre pudiera tener acceso a la presencia de Dios, ya que antes de Jesús el hombre no podía llegar a la presencia de Dios, no tenía acceso directo porque habían pecado a través de Adán y Eva, gloria sea el Señor. Entonces la muerte había entrado por un hombre, gracias al Señor, y ahora tenía que entrar la vida, pero no había manera de cómo entrar la vida al ser humano o cómo entrar para que el hombre pudiera llegar al cielo, solamente a través de la muerte de Jesús. Entonces Jesús emprende esta carrera, gracias al Señor, y tiene que llegar al final, pero en ese proceso de llegar al final tuvo esos obstáculos, gracias al Señor, que querían impedir que él llegara a la cruz del Calvario, porque gracias al Señor el enemigo lo que no quería es que Jesús muriera o que fuera a la cruz, gracias al Señor, y que padeciera en la cruz. Él quería antes que él perdiera esa bendición, pero él había decidido llegar al final de la carrera, al final del propósito cual Dios le había enviado a este mundo, gloria al Señor, para así alcanzar en que entrara la vida a esta tierra, gracias al Señor, ya que a través de Jesús, a través de Adán y Eva entró la muerte física, pero a través de Jesús entró la vida espiritual una vez más a través del Hijo de Dios, el hombre puede alcanzar la vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, por estas características del pecado, por tantas veces quedamos atrapados en actitudes, pensamientos que deshonran a Dios que amamos. Nosotros amamos a Dios, pero hay cosas que a veces el pecado nos hace, lo hace el Señor, que nosotros hagamos y nos quedamos atrapados en esas actitudes, nos quedamos atrapados en los pensamientos, pero que la sangre de Jesucristo nos limpie cada día, que el poder de Dios cada día obre en nuestros corazones, nuestras vidas, y que lave nuestra mente y que lave nuestro corazón. Esa es la oración que nosotros pedimos, gracias al Señor. En segundo concepto, la clave se encuentra en la frase que nos desenvuelve. Primero, vimos, gloria sea al Señor, el primer paso que es, gracias al Señor, gloria sea al Señor, fácilmente nos acorrola, gracias al Señor, nos agrupa, nos encierra, gracias al Señor, y nos envuelve. La palabra que el autor escoge en el griego presenta la idea de algo que entorpece al corredor. Por eso se utiliza que nos envuelve. Está utilizando una palabra griega, gracias al Señor, que es algo que entorpece o que envuelve al corredor. Un obstáculo que ofrece resistencia, no importa qué dirección quiera moverse. Entonces, esto, cuando habla de envolver, significa que no lo deja correr, gracias al Señor, con tranquilidad, con facilidad, gracias al Señor. Entonces, ¿cómo es como una persona que estuviera envuelta en una sábana? No va a poder correr, gracias al nombre del Señor. Hay juegos, por ejemplo, que se utilizan donde se meten en un costal y salen corriendo. Tienen que brincar porque no pueden correr, gracias al Señor. Toda clase de actividad sería dificultosa para cada parte del cuerpo, o cada parte del cuerpo estaría limitada por la capacidad y la capacidad de moverse, o en su capacidad de moverse. Todas las actividades, gracias al Señor, se convertirán en dificultad para caminar, para moverse, porque no habrá capacidad para moverse, gloria al Señor. Esta es una buena descripción de los efectos del pecado sobre nuestras vidas. Es bueno saber que al describir todo esto, gracias al Señor, nos encontraremos que los efectos del pecado son duros en nuestra vida, gracias al Señor. Cuando permitimos que el pecado nos envuelva a nosotros, gracias al Señor, este entorpece las áreas de nuestra vida. Oiga bien, cuando permitimos que el pecado, gracias al Señor, nos envuelva, esto entorpece cada una de las áreas de nuestra vida. El número 1, gracias al Señor, es bien interesante. Nuestras emociones se vuelven amargas y tristes. Qué tremendo, gracias al Señor, que nuestras emociones se vuelvan amargas y tristes. O sea, quiere decir que ya no podemos sonreír. Que gracias al Señor que vivimos en amargura, gracias al Señor, que vivimos tristes, que vivimos afligidos, que vivimos desesperados, amargados, gloria sea el nombre del Señor, porque nuestras emociones se han vuelto amargadas a través del pecado.
Ya no hay alegría, nada le calienta, nada le satisface, nada le pone alegre, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, gloria al Señor, amarra, envuelve, gloria al Señor, nuestras emociones de alegría, de aquel gozo, de aquella felicidad, de aquella armonía, de aquel hermano, de aquella relación con el hermano, con la hermana, gloria al Señor, y le empieza a atar, le empieza a amarrar, gloria al Señor, y ya no se vuelve con él, ya no se desenvuelve con esa alegría que se caracterizaba, con esa, gloria al Señor, ánimo, con ese ánimo, esa fortaleza, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado envuelve la vida nuestra. O sea, en otras palabras, el pecado entorpece la vida del cristiano, gloria sea el Señor. Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y crítica. Ya no pensamos cosas buenas de la gente, ya no pensamos cosas buenas de los hermanos, ya no pensamos cosas buenas para la gente necesitada, sino que, gloria sea al Señor, se torna llenos de condenación y crítica. ¿Qué significa esto? Gloria al Señor, que cuando el pecado nos envuelve, gloria al Señor, empezamos a condenar a todo mundo, todo pensamos que las personas, gloria al nombre del Señor, hacen algo y las queremos condenar, hablan algo y les queremos criticar, gracias al Señor, dicen aquello y ya los estamos mandando casi para el cielo, gracias al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Todos nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación. Por eso el apóstol decía, corran, gloria al Señor, juntos como hermanos. Segundo, corran livianos y despójense de todo pecado, gloria sea al Señor. Despojarse del pecado, gloria sea al Señor, libres del pecado. ¿Por qué? Porque esto los llenará de amargura, de tristeza, llenos de condenación, llenos de críticas. Esto no les va a dejar correr livianamente. Esto no les va a dejar correr unánimes como hermanos en Cristo Jesús. Esto no lo va a dejar hacer. ¿Por qué esa razón? Porque, gloria al Señor, van a estar corriendo, pero dentro de su caminar van a estar llenos de amargura, de tristeza, y todo esto les va a pesar en la carrera, gloria al Señor. Van a estar llenos de condenación y de crítica, y esto les va a pesar al ir corriendo en el Evangelio, en esta carrera cristiana, gloria al Señor. Nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo, se nos convertimos en pesimistas. Creemos que solo nosotros tenemos la verdad, que nosotros practicamos y que los demás no practican nada, que nosotros vivimos y que los demás no lo viven, que nosotros hacemos esto y los demás no hacen nada, que yo hago esto y aquel no hace ni me niega un abrazo. Nos convertimos en pesimistas, personas pesimistas, gracias al Señor. Nuestra visión se nubla y vemos todo como problemático. Gracias al Señor. Imagínense cuando el pecado agobia, gracias al Señor, está en la vida de la persona, se vuelve un peso grande, gracias al Señor, y se convierte, gloria al Señor, o sea, nuestra visión, gloria al Señor, se empieza a nublar. Ya no hay visión, ya no hay propósito, ya no hay nada para adelante. Oh, yo voy a hacer esto para la gloria del Señor. Yo voy a trabajar para la gloria del Señor. Yo voy a meterme con Dios. Ya no hay esa visión, la visión se nubla y vemos todo como un problema, gracias al Señor, como que todo lo vemos como que es problema. Todo vemos como que todo lo que se haga o se diga es un problema para nosotros. Eso es las consecuencias del pecado, ese es el peso del pecado. Nuestras palabras se convierten en instrumento para lastimar y destruir. Eso es duro, gracias al Señor, que nosotros, gracias al Señor, en lugar de aconsejar a las personas, en lugar de ayudarles, se conviertan en un instrumento nuestras palabras para lastimar y destruir a los demás, gloria al Señor. En lugar de ayudarlos o aconsejarlos, los lastimamos, los destruimos, no construimos, sino que derribamos lo que ellos están formando a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras, gloria al Señor. Entonces, imagínense correr con todo este peso, gloria al Señor, en la carrera. Todo esto va a empezar, gracias al Señor, a quitarnos de nosotros la visión, a cansarnos, gracias al Señor, a ver estos efectos en la vida de nosotros, gracias al Señor. Que esta palabra nos lave y nos limpie cada día, gracias al Señor. Que Jesús nos ayude y que quite todo esto, Señor Jesús. Amén, gracias al Señor. Sobre todas las cosas, nuestra relación con Dios se ve dramáticamente afectada. Con todas estas cosas, gracias al Señor, nuestra relación con Dios se ve dramáticamente afectada. Se ve difícil, gracias al Señor, en nuestra vida. Se ve
afectada nuestra relación con Dios con todo este peso, gracias al nombre del Señor. El Salmo 32 del 3 al 4, David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió verdor en sequedad de verano. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos cómo el pecado aquí, gloria sea el Señor, trabaja en la vida de las personas y cómo hace que las personas no puedan correr. David lo decía en este salmo, gloria sea el Señor: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque él sabía lo que había hecho delante de Dios. Como cristianos, gracias al Señor, no podemos descuidar ni un instante ni un instante la permanente tendencia de nuestra humanidad o dejarse seducir por el pecado. El pecado destruye la vida de una persona. El pecado destruye la vida del cristiano. El pecado no va a dejar, gracias al Señor, correr la carrera. El pecado no va a dejar correr livianamente. El pecado no va a dejar correr junto con los hermanos. Gloria sea al Señor. El pecado lo va alejando y alejando de los caminos de Dios. Gloria sea al Señor. De la relación con Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En esta área de nuestra vida espiritual debemos estar en guardia siempre. Bien dijo Pedro: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a todas las personas, todo lo que el que ha recibido a Jesús, todo el que ha recibido es el Señor a Jesús como Salvador, lo anda buscando, tratando de destruir su vida, tratando de, gloria al Señor, que él empiece a cargar el pecado, que él quiera correr, y que el propósito es que no llegue hasta el final. Pero ¿cuál es el final que nosotros vamos a llegar? La Biblia bien lo dice, gloria sea al Señor. ¿Cuál es el final de nuestra carrera? ¿A dónde es que vamos a llegar? Gloria sea el nombre del Señor. Hemos leído y dice, gloria sea al Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual es el gozo puesto delante de él, o sea, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, gloria sea al Señor, más anterior, dice, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? Allá en Tesalonicenses 4, gracias al Señor, dice cuál es la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es? Que un día estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, que un día estemos con Él, gracias al nombre del Señor, que un día lleguemos a los brazos de Él. Ese es el final, que el día que Él aparezca en las nubes, si no nos encuentra la muerte antes, si Él nos encontrará, que nosotros lleguemos, que podamos escuchar la trompeta, gracias al Señor, porque desde el momento que decidimos aceptar a Jesús, decidimos entrar a la carrera, a entrar a la meta, gracias al Señor, donde se corre esta carrera, gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos de todos nosotros hemos corrido juntos como hermanos en armonía, gracias al nombre del Señor? Y hemos corrido y seguimos corriendo la carrera, y cada día a través de la palabra nos va limpiando, nos va quitando lo que estorba en nuestras vidas, y cada día sentimos que estamos livianos para seguir corriendo, y seguimos corriendo, gloria sea el nombre del Señor. Tercero, gracias al nombre del Señor, sabemos lo que Dios tiene que arrancar de nuestra vida. Nosotros como hombres, como seres humanos, sabemos y entendemos lo que realmente a nosotros nos estorba, a lo que a nosotros nos daña, a lo que a nosotros nos ha dejado, gracias al Señor, ha dejado de que nosotros corramos más rápido en las cosas del Señor, que hagamos las cosas más rápido, o sea, mejor para la gloria del Señor. Conocemos nuestra condición, conocemos nuestros errores, nuestros defectos, pero sí le decimos a Dios: Señor, a través de tu palabra, límpianos cada día para, Dios mío, correr con libertad, para correr libres, gloria sea el nombre del Señor, de todo pecado que nos quiera detener para llegar hacia la meta final. ¿Y por qué es que nosotros tenemos fuerza para seguir caminando? Gloria sea el nombre del Señor, porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, gloria sea el nombre del Señor, y seguimos corriendo esta carrera, y el diablo quiere lanzar pecado para que nosotros no corramos, pero seguimos creyendo en Dios, porque vemos que al final, gracias al Señor, tenemos puestos nuestros ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos espera al final de esta carrera, gracias al Señor, para darnos el premio, donde dirá, gracias al Señor: ven, mi siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Gloria sea el nombre de Jesús. Ese es el propósito de nuestro Dios, que nosotros llegamos, gloria
Gloria sea el nombre del Señor. Leo una nota que dice: Martín Lutero una vez exclamó y dijo: no tengo miedo. Dice: no tengo más miedo, dice, gloria sea el Señor, a mi corazón. Dice: le tengo más miedo a mi corazón, gracias al Señor, que al Papa y a todos los cardenales. Esta es una frase que él dijo, que él le tenía más miedo al corazón de él, de Martín Lutero, es el Señor, que al Papa y a los cardenales. ¿Por qué razón les tenía más temor al miedo a su corazón? Porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Solo Dios, gloria sea el nombre del Señor. ¿De dónde nacen las fornicaciones, los adulterios, los homicidas, los suicidas? ¿Dónde nacen la borrachera, las herejías? Del corazón. Por eso él es el Señor. Bien decía que le tenía más miedo al corazón que al Papa y a los cardenales, es el Señor. Con el tiempo él, las experiencias y todo lo que Dios le enseñó, es el Señor, se dio cuenta, gloria sea el nombre del Señor, que lo más importante en la vida era cuidar, gloria sea el Señor, la pureza del interior de su vida, gloria sea el Señor, o sea, del interior de él, gloria sea el nombre del Señor. Y así es como nosotros vamos a ir analizando esto, gloria sea el Señor, llegando a la conclusión, es que nosotros debemos de cuidar lo que está dentro de nuestra vida, gloria sea el Señor, que es nuestra alma, gloria, lo interior de nosotros, la pureza de lo interior de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque gloria sea el Señor, ¿quién conoce este corazón? Solo Dios, y Dios sabe de qué está hecho, y Dios sabe de lo que es capaz, gloria sea el nombre de Jesucristo. Por eso, gloria sea el Señor, David decía: Señor, líbrame de los pecados ocultos, porque de los que podamos ver, esos no lo vemos, pero no de los que están dentro de uno, gloria sea el nombre del Señor. Corremos esta carrera, sí, hay que correrla. Entramos, ya entramos. ¿Le creemos a Dios? Sí, le creemos a Dios. Gloria sea al Señor, compartimos con los hermanos. Amén, gloria a Jesús. Estamos compartiendo con los hermanos en armonía, como dice el Salmo 133. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Estamos corriendo livianamente. Dios lo sabe. Gloria sea el Señor. Pero si no estamos corriendo livianamente y sentimos que ya el peso de las cosas que nos están agobiando, nos están destruyendo, nos están quitando la fuerza, el ánimo para seguir hacia adelante, es necesario, gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el Señor, empezar a decirle a Dios: Dios, yo siento que estoy corriendo esta carrera, me llevo bien con la iglesia, me llevo bien con los hermanos, me llevo bien con todo, gloria sea el Señor, pero siento que gloria sea el Señor, me estoy cansando en el caminar con Dios, siento que algo me está perjudicando, siento que algo me está dañando en mí, gloria sea el Señor, en mi carrera, siento que ya esto pesa, gloria sea el nombre del Señor. Si eso siente, gloria sea el Señor, es necesario decirle a Dios: Jesús, yo necesito que usted aligere mi carga, gloria sea el Señor, sé que es duro, pero quiero que usted la arranque, que hable a mi vida, que me hable con su palabra, que hable directamente a mi vida, gloria sea el Señor, que quite lo que esté estorbando para que yo siga corriendo livianamente y que llegue hasta el final de esta carrera. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús, que sea Dios dándonos la fuerza, la fortaleza, gloria sea el Señor, para seguir hacia adelante, gloria a Jesús, para seguir a donde está Cristo, donde nos está esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo que ya entramos a esa meta, a esa pista para correr, gloria sea el Señor. Sigamos adelante, animémonos en el nombre del Señor y dejemos que Dios nos hable a través de su palabra. No endurezcamos nuestros corazones a su palabra, pongamos atención a la palabra, porque esta palabra nos va a sacar hacia adelante, nos va a ayudar, gloria sea el Señor, nos va a limpiar, gloria a Jesús, nos va a restaurar, gloria a Jesús, vamos a recobrar nuevas fuerzas, nuevo ánimo y vamos a seguir hacia adelante, gloria sea el Señor Jesucristo. Padre mío, muchas gracias por tu palabra. Quiero darle gracias a Dios por este consejo, esta enseñanza. Aquí termino la enseñanza de 3 mensajes. Gloria sea el nombre de Jesucristo, porque han sido de bendición. Los he analizado, yo los he visto y visto cómo Dios quiere trabajar en nosotros y en nuestras vidas. Gloria sea al Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en gloria, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el consejo, mi Dios amado. Oh, maravilloso eres tú, Dios. Que esta palabra, Dios mío, quede en
nuestras vidas, en nuestros corazones, que haga efecto en nosotros, Cordero de Dios, Padre, en los que estamos oyendo, en un servidor que está predicando y en los que oirán después cuando se enlace Estéreo Liberación, Señor Jesús. Padre mío de la gloria, Señor, ya entramos a esto, gloria al Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante, a poner siempre nuestros ojos en Cristo Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te doy gracias por la palabra, mi Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradezco a Dios por su bondad, agradezco a Dios por todo lo que Dios hace. Queremos bendecir a Dios y darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, gloria a Jesús. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a sus hogares, que Dios bendiga a sus jóvenes, que Dios bendiga a sus hijos, Dios bendiga al esposo, a la esposa, gloria sea el nombre del Señor, y que Dios bendiga sus trabajos también, gloria sea el nombre de Jesús, que Dios supla conforme a sus necesidades, que Dios dé lo que es justo para nosotros, gloria sea el Señor, para usted, bendito sea el nombre de Jesús, que nunca falte nada en el refrigerador, que nunca falte para pagar los biles, la renta y todo lo que sea necesario. Te doy gracias, Dios mío, por ello. Padre, muchas gracias también, Dios mío, te ruego que suplas las necesidades de aquellos que han quedado huérfanos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias. Dios le bendiga, queridos hermanos, es el Señor en esta noche, lo es el Señor. Estamos en el 706 Lola Avenue, en North Las Vegas, 89030. El teléfono de nuestro hermano pastor es área 702-328-5577. Dios les bendiga grandemente. Y si usted lo es el Señor, oye este mensaje y quiere aceptar a Jesús más tarde, lo puede hacer, lo es el Señor, simplemente va a hacer esta oración, va a decir: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que usted murió en la cruz del Calvario por mi vida. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Salvador y sé que usted puede perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón. Dios les bendiga, gracias al Señor, adelante en el nombre del Señor y que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.